El poema de Tamino que trae desesperación, mala suerte y muerte a quien lo lee en voz alta. El aire del pueblo costero de Mar de Lunas estaba impregnado de historias. Susurros de sirenas y destinos trágicos danzaban entre las olas y las viejas casas de madera. Laura llegó al pueblo con el corazón en la garganta. Su madre, la periodista local más famosa, había muerto repentinamente y quedado atrás un diario desbordante de secretos. El primer paso que dio en la playa trajo consigo un escalofrío, como si las mismas olas la reconocieran, deseosas de revelarle un pasado olvidado. En cada rincón del pueblo, cada mirada era un eco de temor. Se hablaba del poema de Tamino, un antiguo escrito que podía traer desesperación, mala suerte y, sobre todo, muerte. Los habitantes lo susurraban en la penumbra. Había quienes aseguraban que el poema había atrapado a las mujeres del pueblo en sus redes, llevándolas a la profunda oscuridad del mar, donde los secretos se ocultaban como las sirenas. Mientras hojeaba el diario, amarillo y desgastado que pertenecía a su madre, los pasajes sobre unas criaturas seductoras la atrapaban. «Ten cuidado», decía, «las sirenas tienen poderes que no comprendes». Las palabras parecían resplandecer, llenas de advertencias, respecto a la desaparición de una joven llamada Ana, una amiga de su madre. Las letras chirriaban con miedo. Laura sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le había pasado a Ana? ¿Y qué tenía que ver su madre con todo esto? A medida que se adentraba en el pueblo, encontró a don Eliseo, un anciano amable, cuyo rostro arrugado contaba historias de años y tormentas. Que él conocía el cuento de Tamino y sus secretos. Los ojos de don Eliseo brillaron con sabiduría, pero su voz tembló al hablar. «No todo lo que reluce en el mar es oro, Laura. A veces es un espejismo que puede llevarte a tu perdición». Laura tragó saliva. La tensión crecía. ¿Qué sabía realmente don Eliseo? ¿Y por qué temía? La atmósfera del pueblo parecía volverse más densa, como si algo oculto estuviese despertando. Al caer la noche, el mar resonaba fuerte, como si estuviera llamando. El eco de las olas era una melodía inquietante. El diario palpitaba en sus manos, como si tuviera un latido propio, demandando ser descubierto. En la penumbra leyó un verso que la heló por dentro. Aquellos que buscan la verdad a menudo encuentran su propia oscuridad. En ese instante, Laura comprendió que su búsqueda no era solo por su madre, sino también por su propia identidad, algo enterrado en el pasado de Mar de Lunas. Las luces del pueblo empezaban a apagarse, y entre el susurro de las olas, una melodía empezó a surgir. Las sirenas estaban regresando, seductoras y peligrosas. Laura se quedó paralizada, con el grito ahogado en su pecho, preguntándose si su búsqueda de la verdad le permitiría salvar no solo su vida, sino también el futuro del pueblo, atrapado en un laberinto de engaños. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Interactuemos. El aire nocturno se llenó de un canto melodioso, uno que Laura había escuchado antes en sus sueños. Las sirenas,
Su voz etérea recorría. En sus manos, el diario palpitaba con fuerza, exigiendo su atención, como si supiera que habían desatado algo peligroso. De repente, un grito desgarrador rompió la melodía. Laura se giró hacia la fuente del sonido y su corazón se detuvo. Allí, en la orilla, una figura se debatía en las olas. Era Clara, la mejor amiga de Laura, que había llegado con ella al pueblo días atrás. Su rostro estaba pálido y en sus ojos reflejaba un terror absoluto. Su cuerpo se retorcía mientras los brazos del mar la arrastraban hacia lo profundo. «Laura, ayúdame», gritó Clara, la desesperación en su voz, atravesando la tensión en el aire. Sin pensarlo dos veces, Laura corrió hacia ella. El agua fría le caló hasta los huesos, pero la adrenalina no la dejó sentir el frío. Estiró su brazo, intentando alcanzar a Clara, pero cada vez que creía estar cerca, una ola la empujaba hacia atrás. «¡No! ¡Sujétate!», gritó Laura, extendiendo su mano en un esfuerzo inútil. El miedo se apoderaba de ella con cada segundo que pasaba. «¡No te sueltes!». Las olas aumentaban, pero justo cuando pensó que todo estaba perdido, un destello apareció en el mar, chispeando con una luz azul intensa. Era como si el mar tuviera vida propia. De repente, una figura emergió entre las olas. Una mujer con el cabello de algas brillantes, ojos profundos y una sonrisa que prometía fatalidad. Era una sirena, la misma que había tejido canciones en los corazones de las mujeres del pueblo. Ella no pertenece a este mundo. Laura sintió una puntada de tristeza, pero no podía permitir que se llevaran a Clara. Justo cuando la sirena extendió su mano hacia Clara, el agua se volvió tumultuosa. Laura recordó las advertencias de su madre. Con un grito, se lanzó hacia su amiga, entrelazando sus dedos con los de Clara. «¡No te vayas!». La lucha era cada vez más intensa, pero en medio del caos, un recuerdo la golpeó. El verso que leyó en el diario: «Aquellos que buscan la verdad, a menudo encuentran su propia oscuridad». La ola se detuvo como si hubiera comprendido. Con un último suspiro de esperanza, Laura apretó con fuerza la mano de Clara. «¡Juntas, por favor!». En ese instante, la sirena se congeló. Sus ojos cambiaron de deseo a sorpresa. Algo dentro de ella se rompió y la atmósfera se volvió pesada. Un grito ensordecedor resonó, resonando en los corazones de ambos, como si el mar fuera parte de una maldición antigua. Las luces del pueblo titilaban, oscureciéndose, y el canto se transformó en un lamento aterrador que atravesó las olas. Laura y Clara sintieron cómo el poder del océano temblaba. Juntas, ahí de pie, se convirtieron en el centro del torbellino. Pero antes de que pudieran entender lo que sucedía, un tirón violento las arrastró hacia abajo. La sirena, con una mirada de furia y dolor, se sumergió en el abismo. Y con ella, una sombra apareció frente a Laura. Fue un rostro conocido. Su madre, con los ojos vacíos y una sonrisa triste, emergió del agua. «Laura, punto», susurró con una voz apagada. «La verdad está aquí, pero a un precio». Laura sintió que el mundo se desmoronaba. Las verdades que había buscado, la conexión con su madre, la espiral de desdicha que la rodeaba, todo estaba entrelazado en un solo hilo oscuro. «¿Qué has hecho?», preguntó horrorizada. Un eco de sirenas resonó detrás de ella, mientras el mar gritaba y la luna se escondía, dejando a Laura atrapada entre los secretos del océano y su propia familia. Sin saber si podría escapar de la verdad que había desenterrado,
Laura se quedó mirando a su madre emergiendo del océano. El tiempo pareció detenerse. El rostro conocido, la voz apagada. «¿Qué has hecho?», preguntó, helada por el terror. Las olas aún rugían a su alrededor, y el mar vibraba bajo sus pies como si estuviera protestando por la revelación. «Laura, la verdad está aquí, pero a un precio», repitió su madre, el eco de su voz dividido entre angustia y dolor. Ante esas palabras, un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué precio tenía que pagar? ¿Qué verdad estaba oculta en las profundidades? Las olas danzaban alrededor, pero Laura no podía apartar la mirada. Se sentía como si estuviera adentrándose en un abismo de secretos. «Tienes que dejarla ir», gritó Clara, sujeta su mano. Pero Laura sintió que algo en su interior respondía a la presencia de su madre, una conexión mística que desafiaba toda lógica. De repente, la atmósfera cambió. La sirena, que había permanecido quieta en la superficie, sonrió de una forma que helaba la sangre. «Ella no pertenece a este mundo», repitió, su canto ahora lleno de una oscura melodía. Esa sonrisa fue un destello de algo antiguo e infinito, una promesa de poder que resonaba en el corazón de Laura. «Tú tampoco», aulló la sirena de pronto, sus ojos destellando con una ferocidad inesperada. Las palabras impactaron como un rayo, haciendo que Laura titubeara. ¿Qué significaba eso? Antes de que tuviera la oportunidad de pensar, un vórtex de aguas turbulentas se formó bajo ellas, y el mar pareció abrirse como una boca voraz. Laura apretó la mano de Clara, tratando de no ceder ante la fuerza que las arrastraba. «No puedo perderte», gritó, pero en lo más profundo de su ser, una duda cruel comenzó a florecer. ¿Y si su madre era parte de ese mundo oscuro? En ese momento, algo más ocurrió. Desde las profundidades del mar, una murmuración surgió, un eco de voces familiares, de risas olvidadas. Las palabras formaron una orquesta de susurros, llenando el aire con relatos de dolor y traición. «Laura, escúchame». Las voces eran familiares. No solo su madre. Eran de mujeres del pueblo, desaparecidas, unidas en un lamento eterno. El agua bajo sus pies comenzó a burbujear, revelando sombras que danzaban en el fondo. Laura entrecerró los ojos y vio rostros, conocidos, mirándola con desesperación. «Ana». Su madre la observaba con premura, su expresión suplicante. «La verdad está entrelazada con tu propia sangre», dijo su madre, ahora más clara, pero el sentido de esa revelación se mantuvo velado. «¿Qué quieres decir?», preguntó Laura, pero el mar golpeó con furia, y un torrente de agua fría la tomó por sorpresa. Se sintió ahogada. Un terror indescriptible la invadió. La sirena extendió su mano, pero Laura la ignoró. El océano estaba despertando algo más. Sin previo aviso, Clara gritó: «¡Laura, mira!». El mar se retorcía, revelando una joya entre las olas, un collar que pertenecía a su madre, brillando con una luz azul intensa. Era el símbolo perdido que había guardado en secretos y promesas. Laura lo reconoció de inmediato. «¡Eso! ¡El collar!», pensó, un destello de esperanza iluminando su mente. Sin pensarlo dos veces, se liberó de la trampa de la sirena y se sumergió, buscando ese collar. Pero en el instante en que sus dedos tocaron el collar, un grito desgarrador resonó. Laura se giró y vio algo más horroroso que las profundidades del mar. Ana emergió del agua, pero cuando miró a Laura, no era la amiga perdida.
Era una sombra, una versión distorsionada, con los ojos vacíos y una sonrisa macabra. Tu madre me atrapó aquí, y ahora es tu turno, proclamó, su voz un eco distante, colisionando con la tormenta. Las olas comenzaron a girar furiosas, y el corazón de Laura latió con violencia. No, esto no puede estar pasando, se dijo a sí misma, mientras el horror la envolvía. Las sirenas cantaban, el mar clamaba, y el rostro de su madre se desvanecía en la oscuridad. ¿Podría salvar a Clara y a todas las mujeres del pueblo? Pero, más importante aún, ¿podría salvarse a sí misma? La superficie del mar tembló, un rugido resonó, y Laura entendió que la lucha acababa de comenzar. El precio de la verdad se revelaría, y el destino de Mar de Lunas pendía de un hilo. Era un juego más peligroso de lo que jamás había imaginado. Laura se tuvo que forzar a no caer en la locura. Su madre estaba ahí, justo frente a ella, pero algo en su brillo distante y en su sonrisa desvanecida la llenaba de un terror profundo. Clara, igualmente aterrorizada, intentaba gritar, pero las olas parecían cubrir su voz. Las sirenas estaban más cerca, cantando sus melodías dopaminas, llenas de engaños y anhelos. El collar, brillante en las profundidades, era un símbolo de algo más grande, un hilo que unía su pasado con el presente. Mientras lo miraba, la sombra de Ana seguía flotando. Su rostro se distorsionaba de nuevo, pero había más. Sus labios se movían, formando palabras que Laura no podía oír. Era como si todas las mujeres que habían desaparecido estuvieran gritando juntas en el fondo del mar. De pronto, el mar rugió. Una ola gigantesca se elevó, envolviendo a Laura y Clara. Su agarre se aflojó, como si el océano intentara separarlas. Laura sintió el frío penetrante del agua, un abrazo aterrador, y en ese momento, el mar le dijo una verdad apremiante. Todo lo que creías saber está a punto de desmoronarse. Pero ahí, entre las sombras, algo más se movió. Una figura emergió y Laura se quedó helada. Era su madre, pero su rostro ya no era el de la mujer amorosa que conocía. La transformación era brutal. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora eran oscuros, vacíos. ¡Laura!, gritó, pero su voz era una mezcla de lamento y risa. No todo lo que ves es lo que parece. El agua la rodeaba, y de repente Laura sintió un dolor agudo en su pecho. Miró hacia su madre, quien extendió la mano hacia ella, pero no era un gesto de ayuda, sino de posesión. Nunca me dejaste ir, Laura. Tu búsqueda me ha atrapado aquí, y ahora debemos pagar el precio juntas. Las palabras resonaron como un eco maldito. Laura sintió que el corazón le latía en la boca. ¿Qué significaba eso? «No, esto no es verdad», gritó. Pero el mar rugía con más fuerza. Clara, que estaba a su lado, se desvanecía lentamente, convirtiéndose en una sombra bajo el agua. La realidad comenzó a torcerse. Eres como ellas, Laura. Has seguido el mismo camino de deseo. Lo mismo que trajo a Ana y a todas las demás. Ellas también venían buscando respuestas, y ahora son parte de él, continuó su madre. En ese instante, Laura entendió que todas las mujeres desaparecidas no solo habían sido víctimas, habían sido elegidas por el mar, y su madre era parte de esa seducción. La revelación la golpeó con una fuerza devastadora. Laura vio un paso atrás. «No, no eres tú. No puedes ser mi madre». Su voz tembló entre el miedo y la incredulidad. El rostro de su madre se oscureció aún más.
y en un instante el collar brilló con una luz intensa. «Todo es un ciclo, Laura», susurró. «El amor y la pérdida, las sirenas y el mar, nada termina. Solo se transforma. Si quieres salvar a Clara, debes ofrecer algo más valioso». Fue entonces cuando un grito resonó por encima del ruido del agua. «Laura, no lo hagas». Era Clara, de vuelta en la superficie, luchando contra las olas. Pero algo se había encendido en el corazón de Laura. La conexión con su madre la empujaba a una decisión terrible. Sin pensarlo, liberó su mano del collar y lo dejó caer. La luz estalló, envolviendo todo en una neblina. «Yo me ofrezco», dijo. Fue un pacto sellado entre el horror y el amor. La oscuridad del mar se arrojó sobre ella, y el último grito de Clara resonó en sus oídos mientras la sombra de su madre la abrazaba. Pero en un instante el mar se calmó. Ante ella, una imagen surrealista apareció. Todas las mujeres estaban allí, con sus rostros fijos en Laura, mientras su madre sonreía con un brillo casi humano. «Bienvenida, Laura. Ahora eres parte de la verdad». La revelación la golpeó. Todo lo que había conocido estaba en juego. Las sirenas no eran enemigos, sino guardianas de algo mucho más oscuro. ¿Estaba atrapada en un secreto del que no podía escapar? La pregunta flotaba en el aire mientras los ecos de sus elecciones resonaban en las corrientes del mar. Todo lo que creía haber entendido estaba ahora al revés. ¿Qué había desatado realmente? ¿Y qué sería de Clara? Sin respuestas, Laura se sintió hundirse en la desolación, pero la sutil risa del mar, como un canto lejano, le decía que la historia apenas comenzaba. Laura se encontró atrapada en esa visión, el mar reflejando una extraña luz azul como si cada ola fuera un espejo de su propia desesperación. Las mujeres, aquellas caras familiares, estaban ahí, pero la verdad sobre su madre la aplastaba. Inesperadamente, el abrazo del océano se hizo más fuerte, como si el mar intentara protegerla de la revelación. «Laura», dijo su madre, una sombra ahora más oscura en el horizonte. «La verdad que buscas es más peligrosa de lo que imaginas». Las palabras flotaban en el aire, y un escalofrío le recorrió la espalda. Sabía que debía escapar, pero la conexión era inquebrantable. Las aguas burbujearon violentamente, el collar brilló aún más intensamente. Fue entonces cuando Clara, luchando contra las olas, gritó: «¡Laura, atrás!». Aquella advertencia no llegó a tiempo. Un rugido sobrenatural atravesó el aire y de repente una mano emergió del mar, atrapando a Laura por la muñeca. Era una figura familiar, cubierta de algas y caracoles. «¡Te encontré, Laura!», clamó Ana, la amiga desaparecida. Pero había algo en su mirada, algo que la hizo dudar. «Esto no es un juego, pero tú sí eres parte de la canción». Su risa sonó como un eco de sirena. El mar volvió a rugir, casi rindiéndose a su presencia. «Ana», Laura no pudo contener el terror que la envolvía. «¿Qué te ha pasado?». «Mi tiempo aquí es eterno, y ahora tú estás atrapada también», respondió Ana, con un tono que helaba la sangre. «La búsqueda de la verdad nunca termina. El ciclo se repite». Mientras Ana hablaba, la atmósfera se volvió densa, cargada de recuerdos y promesas olvidadas. Laura sintió un tirón en su corazón. «La verdad está entrelazada con nuestra sangre», repitió su madre, resonando en la mente. ¿Significaba eso que su madre estaba involucrada en todo esto?
La ola arremetió nuevamente, y con un movimiento rápido, Ana arrojó un objeto brillante hacia Laura. Era un medallón, exactamente igual al collar que ella había visto antes. ¡Lucha! Tu vida depende de ello. Pero en ese instante, la conexión mágica entre el medallón y el collar pareció entrelazarse, creando una explosión de luz que iluminó el oscuro horizonte. Laura se cubrió los ojos, pero cuando miró nuevamente, la superficie del mar se había tranquilo. Las mujeres desaparecidas estaban ahí, changando, pero su madre y Ana habían dejado de susurrar. La sonrisa de su madre era un eco distante, su rostro una sombra que se desvanecía. Fue entonces cuando la realidad dio un giro inesperado. Clara fue tragada por una ola inmensa. Su grito se ahogó en el rugido del mar. ¡No!, gritó Laura, intentando estirar su mano hacia ella. Pero el agua se la llevaba con fuerza. Al caer al agua, sintió una oleada de desesperación. Clara ya no estaba, y con ella un precio que no podía pagar. Con el último destello de luz, el mar pareció cobrar vida. Las sirenas comenzaron a cantar, el canto más seductor y melancólico. Laura se dio cuenta de que no solo había perdido a Clara, sino que ahora estaba atrapada en una lucha con su propia madre y sus secretos. ¡Ana! ¿Qué has hecho?, preguntó. Pero Ana solo sonrió. «Eres uno de nosotras ahora», susurró. Y en un instante todo cambió. El mar se había transformado en un espejo. Laura se vio a sí misma, no como era, sino como una sirena, atrapada entre su propio deseo de descubrir la verdad y el horror de la revelación. «¡No! ¡Esto no puede ser!», gritó, mientras la verdad la golpeaba. Las aguas comenzaron a girar, llevándola hacia lo desconocido. La imagen de Clara desapareciendo se grabó en su mente, y el peso de la verdad sobre su madre se volvió abrumador. Con el último eco del canto de las sirenas resonando en su interior, Laura entendió. Ella misma era parte de una historia que había comenzado hace mucho tiempo. Cada secreto, cada susurro estaba entrelazado en el mar. Pero antes de que pudiera decir algo más, una ola gigante arremetió y todo se volvió oscuro. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Realmente había encontrado la verdad o solo estaba comenzando a desentrañar algo mucho más aterrador? Y al final, ¿quién era realmente ella en ese juego del destino? Una lucha interna se encendía. La conexión con su madre y el mar nunca habría de separarse. La historia apenas comenzaba, y Laura debía decidir entre huir o aceptar lo que le esperaba en las profundidades. Laura se encontró atrapada en esa visión, el mar reflejando una extraña luz azul que parecía pulsar como su corazón. Todo se sentía irreal. El canto de las sirenas envolvía su mente, mezclándose con las risas y lamentos de las mujeres desaparecidas. Pero justo cuando pensó que todo iba a desmoronarse, el océano la arrojó de nuevo al presente. De repente, un fuerte estallido resonó sobre las olas. Una enorme corriente de aire. El agua parecía disolverse a su alrededor y en un instante la figura se reveló, un enorme pulpo, inmenso y antiguo, con tentáculos que se expandían y se flexionaban como brazos vivos. «Eres parte de algo más grande, Laura», resonó una voz profunda que atravesó el caos. No era la voz de su madre, pero sonaba familiar. «Pero has sido engañada. Este lugar, este mar no es lo que crees». Laura sintió cómo el pánico se mezclaba con la confusión.
¿Qué estás diciendo?, preguntó, apenas capaz de moverse, atrapada entre la verdad de su madre y esta nueva revelación. El pulpo avanzó y con un giro de uno de sus tentáculos empujó a Laura hacia atrás, distanciándola de la sombra de su madre. Ellas no son víctimas, continuó, sino guardianas de la oscuridad del océano, y tu madre es parte de su legado. Las palabras resonaron con un eco poderoso. Clara, que había estado luchando en las olas cercanas, gritó: «Laura, no les creas, escapa». Su voz estaba llena de terror, pero Laura sintió un tirón en su corazón. La conexión que había sentido por su madre comenzaba a tambalearse. «¡Silencio!», el pulpo tronó, y el agua se agitó como si el mar mismo reaccionara al furor de su voz. Ellas eligen a las jóvenes que buscan la verdad y las convierten en parte de la canción del mar. Son poderosas, pero han tomado un camino seductor. Laura sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Quieres decir que Ana y las demás? Ellas abrazaron el poder del océano. Tu madre intenta salvarte, pero no puede escapar de su destino. El pulpo se deslizó más cerca. Su mirada, un océano de secretos. Tú también puedes inducir la misma eternidad, pero a un precio. En un instante, el tiempo se detuvo. Laura vio rostros familiares flotando en las profundidades. Mujeres que conocía, pero cada una con un brillo extraño en sus ojos. «Ana, no puedo ser como ellas», gritó. La desesperación invadió su voz, un nudo de terror apretando su pecho. Pero el mar continuaba agitado. «La verdad no es solo un camino de luz», dijo el pulpo. «Es un laberinto oscuro que debes atravesar. Tu madre quiere mantenerte a salvo, pero lo que no sabe es que el poder siempre llama y los sentimientos a menudo llevan a la perdición». Laura sintió un intenso calor en el pecho. La historia de su madre, las desapariciones, la verdad detrás de todo lo que había buscado. Todo parecía encajar de una manera terrorífica. ¿Podría ser que su madre había sido parte de esto durante todo el tiempo? El corazón de Laura se hundió mientras lo comprendía. «¿Y Clara? ¿Qué sucederá con ella?». El pulpo sonrió con un brillo siniestro. «Solo se salvará si eres tú quien elige». El océano rugió, y entonces, en un momento dramático, un grito resonó claramente sobre el ruido del mar. Era Clara. Su voz fue tragada por las olas, mientras el agua comenzaba a rodearla. «No». Laura tomó un paso hacia adelante, pero el pulpo bloqueó su camino. «Debes decidir, Laura. ¿Quieres ser parte del legado o dejar el mar reclame lo que le pertenece?». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Antes, nunca había imaginado que su madre hubiera estado en este oscuro lado, atrapada en un ciclo que amenazaba con incluirla también. Y con la pregunta del pulpo, todo lo que había creído saber se desvanecía, formando un rompecabezas del que no podía escapar. «Elige», resonó el pulpo, y ante sus ojos, Clara se sumergió en el abismo. El aliento de Laura se detuvo ante el terror y la impotencia. En un solo acto, todo podía cambiar. Pasaron segundos, pero se sintieron como horas, y Laura sintió que el océano la estaba atrapando. Todo lo que pensó que sabía sobre su madre, su búsqueda de la verdad y el destino del pueblo, estaba a punto de cambiar para siempre. La conexión familiar que una vez la había sostenido sentía que se rompía, y con ella la posibilidad de redención. Un grito resonó en su mente: «No temas, elige». La decisión estaba a un susurro de distancia, pero con el océano en furia a su alrededor. ¿Qué pasaría si elegía mal? La bruma del mar y el eco de sus secretos la envolvían, mientras con el corazón latiendo,
Laura se preguntaba si su elección significaría su salvación, malimpotencia o su condena. Laura se encontró atrapada en esa visión, el mar reflejando una extraña luz azul que parecía pulsar como su corazón. Todo se sentía irreal. El canto de las sirenas envolvía su mente, mezclándose con las risas y lamentos de las mujeres desaparecidas. Pero justo cuando pensó que todo iba a desmoronarse, el océano la arrojó de nuevo al presente. De repente, un fuerte estallido resonó sobre las olas. Una enorme corriente de aire sacudió el agua, y del interior del mar emergió una gigantesca forma oscura que tomó forma ante Laura. El agua parecía disolverse a su alrededor, y en un instante la figura se reveló. Un enorme pulpo, inmenso y antiguo, con tentáculos que se expandían y se flexionaban como brazos vivos. «Eres parte de algo más grande, Laura», resonó una voz profunda que atravesó el caos. No era la voz de su madre, pero sonaba familiar. «Pero has sido engañada. Este lugar, este mar, no es lo que crees». Laura sintió cómo el pánico se mezclaba con la confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, apenas capaz de moverse, atrapada entre la verdad de su madre y esta nueva revelación. El pulpo avanzó, y con un giro de uno de sus tentáculos empujó a Laura hacia atrás, distanciándola de la sombra de su madre. «Ellas no son víctimas», continuó, «sino guardianas de la oscuridad del océano, y tu madre es parte de su legado». Las palabras resonaron con un eco poderoso. Clara, que había estado luchando en las olas cercanas, gritó: «¡Laura! ¡No les creas! ¡Escapa!». Su voz estaba llena de terror, pero Laura sintió un tirón en su corazón. La conexión que había sentido por su madre comenzaba a tambalearse. «¡Silencio!», el pulpo tronó y los vientos soplaron con más fuerza. «Ellas eligen a las jóvenes que buscan la verdad y las convierten en parte de la canción del mar. Son poderosas, pero han tomado un camino seductor». Laura sintió un intenso calor en el pecho. La historia de su madre, las desapariciones, la verdad de todo lo que había buscado, todo parecía encajar de una manera terrorífica. ¿Podría ser que su madre había estado en este oscuro lado, atrapada en un ciclo que amenazaba con incluirla también? El corazón de Laura se hundió. ¿Y Clara? ¿Qué sucederá con ella? El pulpo sonrió con un brillo siniestro. «Solo se salvará si eres tú quien elige». El océano rugió, y entonces, en un momento dramático, un grito resonó claramente sobre el ruido del mar. Era Clara. Su voz fue tragada por las olas, mientras el agua comenzaba a rodearla. «No». Laura tomó un paso hacia adelante, pero el pulpo bloqueó su camino. «Debes decidir, Laura. ¿Quieres ser parte del legado o dejar que el mar reclame lo que le pertenece?». Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. Antes nunca había imaginado que su madre hubiera estado en este oscuro lado, atrapada en un ciclo que amenazaba con incluirla también. Y con la pregunta del pulpo, todo lo que había creído saber se desvanecía, formando un rompecabezas del que no podía escapar. «Elige», resonó el pulpo, y ante sus ojos, Clara se sumergió en el abismo. El aliento de Laura se detuvo ante el terror y la impotencia. En un solo acto, todo podía cambiar. Pasaron segundos, pero se sintieron como horas, y Laura sintió que el océano la estaba atrapando. De repente, antes de que pudiera decidir, un destello repentino iluminó el mar. Todo se congeló. Cada ola, cada ruido del océano se detuvo en un silencio abrumador. Y en medio de ese silencio, una figura apareció. Era su madre,
pero no era la mujer que había conocido. Tenía un brillo oscuro en la mirada. «Laura, ven a mí», llamó con un tono seductor. «He estado esperándote». El pulpo retrocedió, y Laura sintió que algo en su interior se rompía. «Mamá, ¿qué te ha pasado?», preguntó, llena de confusión. «Yo soy la verdad y el camino. No te dejes engañar por las mentiras del pulpo. Juntas podemos gobernar el océano», dijo su madre, extendiendo su mano, y sus ojos centelleaban con un poder que Laura nunca había visto. El pulpo se retorció. «Ella miente, Laura. Tu madre ha hecho un pacto oscuro. No te dejes seducir por ella». Laura se sintió atrapada entre dos fuerzas opuestas. Pero en ese instante, una ola gigante emergió del océano. Con la fuerza de un tsunami, arrastró a Clara hacia el fondo, y la imagen de su madre comenzó a desvanecerse. Laura se quedó paralizada, sintiendo que todo se desmoronaba. «¡No! ¡Clara!», gritó, tratando de extender la mano. Pero nada podía detener lo que estaba sucediendo. En un instante de caos, la verdad se reveló. Las mujeres desaparecidas, la historia de su madre, todo estaba unido en un solo hilo oscuro. Y cuando miró a su madre, comprendió que no era solo su madre, sino una sirena más entre muchas. La traición había estado ahí todo el tiempo. Laura sintió que el pulpo se acercaba, sus tentáculos rodeándola, mientras una risa burlona llenaba el aire. «Tu madre nunca fue la heroína que creías», susurró el pulpo. «Ahora, ¿quién eliges ser?». Las olas lo envolvieron todo, llevando consigo la verdad y cada fragmento de esperanza. Laura sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, y con cada rincón del océano cantando un eco de los secretos. Supo que su elección venía. La historia apenas comenzaba, y la línea entre lo bueno y lo malo se volvía más difusa que nunca. Las olas rugían con más fuerza, y Laura se encontró rebosante de confusión. La figura del pulpo, oscura como la tormenta, la miraba fijamente. La voz de su madre resonaba a sus espaldas, pero el eco de las advertencias del pulpo retumbaba en su mente. Clara estaba sumergiéndose en la profundidad, y Laura sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. En ese instante, el pulpo extendió un tentáculo hacia ella. «No eres la única con secretos, Laura», dijo con un tono que vibraba en su pecho. «Tu madre ha ocultado cosas desde el principio, cosas que podrían romperte por dentro». «¡Basta!», gritó Laura, tratando de despejar la confusión de su mente, pero palabras retumbaban en sus oídos y el mar se agitaba más aún. Ella sabía que debía elegir, pero el dilema era abrumador. Entonces algo inesperado ocurrió. Una explosión de luz azul surgió de las profundidades, iluminando el océano, como si el sol hubiese decidido levantarse de nuevo. Laura parpadeó, intentando entender lo que estaba sucediendo, y de repente una figura emergió del agua, diferente a todo lo que había visto hasta ahora. Era Clara, pero no como la conocía. Su piel brillaba con un resplandor sobrenatural, y sus ojos estaban llenos de un poder desconocido. «Laura», murmuró, su voz sonando como música celestial, «he encontrado la verdad». Laura se sintió paralizada. «¿Qué te ha pasado?», cuestionó, el miedo y la confusión en su voz. «Tú estabas en peligro». «No, Laura», respondió Clara, su voz transformándose mientras hablaba. «He sido elegida. Todas las mujeres que desaparecieron tienen un papel en esto. Tu madre, Ana, son parte de algo más grande. El océano nos ha seleccionado para ser más». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Laura, sintiendo que la realidad se quebraba a su alrededor. No puedo ser parte de esto». Las olas se calmaron, pero el silencio era inquietante. Clara se acercó más,
y la luz que la rodeaba pulsaba como un latido. «Elige ser como nosotras, puede salvar a Clara», continuó. «El mar elige, y ahora yo soy una de ellas, una guardiana de la verdad». Laura se quedó sin aliento. La traición la envolvió. «No puede ser. Tú eras mi amiga. ¿Por qué no me dijiste nada?» Clara, con un brillo en sus ojos que hacía eco de una comprensión más amplia, sonrió con tristeza. «Porque queríamos protegerte. Pero la verdad no se puede ocultar. El mar necesita un nuevo ciclo y tú puedes ser parte de él». El pulpo miraba con una mezcla de asombro y ira. «¿Ves? El mar ha elegido y esa elección no se puede cambiar. Deja que el océano decida tu destino». Laura sintió que su corazón se rompía. Una elección aterradora se presentó ante ella. Pero lo más impactante fue cuando la voz de su madre resonó de nuevo. «No dejes que te engañen, Laura. No eres parte de esto. Eres más fuerte de lo que crees». El doble discurso de las dos mujeres la atormentaba. «¿Quién soy realmente?», gritó, sintiendo la presión asfixiante del mar a su alrededor. En ese momento de vulnerabilidad, un nuevo estilo de poder emergió dentro de Laura. Una chispa de rebeldía que la empujó hacia adelante. «Si debo elegir, lo haré a mi manera», dijo, su voz firme, y con un grito se lanzó al océano, desafiando el destino que todas las sirenas reclamaban. Fue entonces cuando el deseo del mar cambió de rumbo. Las aguas temblaron y la figura de Clara se torció, revelando un rostro angustiado. «Laura, espera», Clara gritó, pero el brillo de su piel comenzaba a desvanecerse. Un grito aterrador resonó cuando la luz de Clara se extinguió, llevándose consigo todo rastro de esperanza, dejando a Laura atrapada entre la sombra de su madre y el oscuro legado del mar. Un vacío se instaló en su pecho. Mientras la marea le envolvía, el pulpo sonrió, y Laura comprendió que nada era lo que parecía. ¿Podría haber perdido a su amiga para siempre? Antes de que pudiera reaccionar, un nuevo giro se presentó. El mar rugió, revelando caras conocidas y desconocidas que emergieron del agua, todas unidas en una única y escalofriante revelación. «Eres parte de esto, Laura, y la verdad será tu condena», resonó la voz, fusionándose con sus peores temores. ¿Lo había comprendido todo mal? ¿Era el mar su aliado o su peor enemigo? Y, peor aún, ¿qué iba a hacer ahora? Todo había cambiado, y su futuro pendía de un hilo. Laura se sintió arrastrada hacia el abismo, atrapada entre las sombras del pulpo y la carismática figura de su madre. El eco de las voces desaparecidas resonaba en su cabeza, como un canto enloquecedor que amenazaba con romper su cordura. Las olas se arremolinaban, cada una llevando consigo fragmentos de su vida, de su identidad. La desesperación la invadía, y cada vez que miraba hacia Clara, la imagen de su amiga se difuminaba más en la bruma del mar. «Laura, necesitas decidir», insistió el pulpo, mientras los tentáculos se estiraban hacia ella con desesperación. «Este océano es más antiguo de lo que imaginas. La verdad que buscas no solo es un legado, es un poder que puede transformarte». Con el tiempo pareciendo ralentizarse, Laura sintió como la presión del mar aumentaba a su alrededor. Clara había desaparecido en la oscuridad, y la visión de su madre, ahora tentadora pero terrorífica, acechaba con una mirada que parecía devorarla. «No, no puedo ser parte de esto», tartamudeó, el pánico subiendo por su garganta como una marea imparable. Pero en su pecho, una chispa de valentía comenzaba a cobrar forma. «Voy a desafiar este destino.
afirmó con más fuerza de la que sentía, retrocediendo un paso. Justo entonces un trueno resonó y el océano se agitó violentamente. «No puedes escapar de lo que eres», rugió el pulpo, mientras una ola gigante se levantaba a su alrededor. Pero lo inesperado sucedió. Antes de que pudiera perderse en el caos, una luz intensa surgió del fondo, como si las profundidades del mar quisieran revelarle un secreto olvidado. Una figura luminosa emergió, bañada en un resplandor dorado. Al acercarse, el brillo se disipó, revelando a Ana, la amiga desaparecida, pero no como antes. Sus ojos reflejaban un poder antiguo y su voz resonaba como un canto de sirena. «Laura, la verdad que buscas no es lo que creías. Estás más conectada con el mal de lo que imaginas». Laura sintió el mundo tambalearse. «¿Qué estás diciendo?». Su voz tembló, el miedo invadiendo cada rincón de su ser. Ana extendió la mano. Su sonrisa etérea contrastando con las sombras que rodeaban a su madre. «La maldición del mar te llama, y no solo eres la hija de la guardiana, Laura. Eres la próxima en la línea, la elegida». Las palabras de Ana resonaron en su mente, cada sílaba un golpe de realidad. No, eso no es posible. Los recuerdos de su infancia, de su madre contándole historias sobre el océano, comenzaron a tomar forma. Siempre creí que eran solo cuentos. Ana levantó las manos y el agua a su alrededor chispeó. Pero son más que cuentos, son la esencia de tu ser, la vida, la muerte. Todo se entrelaza aquí. Tú no eres solo una buscadora de la verdad, eres parte de la canción del mar. En ese momento, un grito desgarrador destrozó el aire. «¡Laura! ¡Ayuda!». Clara emergió de las profundidades, luchando por la superficie. Pero en sus ojos brillaba algo más que miedo. Había un brillo de reconocimiento, de entendimiento. «No, ¿por qué tienes que ser parte de esto?», gritó Laura. Pero el mar rugió con más fuerza, como si deseara arrastrar a ambas. Ana sonrió con melancolía. «El poder y la gloria vienen a un precio, Laura. ¿Estás dispuesta a pagar?». El aire se volvió denso. «Ten cuidado, Laura», advirtió su madre, con un susurro que atravesaba el caos. «No todo lo que brilla es oro, y el océano no perdona». La verdad la golpeó con fuerza. Era todo un engaño. Un ciclo inquebrantable de secretos y sacrificios. Mientras Clara gritaba por ayuda, una ráfaga de determinación se apoderó de Laura. «No voy a perderte, Clara», gritó, mientras el torbellino del mar la abrazaba, revelando algo temido. De repente, el sol se ocultó tras nubes oscuras. El ambiente se tornó helado. La marea clamó, y como si el océano respondiera a su llamado, una lengua de agua se alzó, atrapándola. «¡No! ¡No voy a rendirme!», exclamó, pero el poder la absorbió. Ana profirió un grito y extendió su mano hacia Clara, pero el agua la separó. El pulpo, ahora frunciendo el ceño, miró con desprecio. «¿Es el fin de tu historia o un nuevo comienzo para las dos?». Y en ese instante, Laura comprendió que todo estaba interconectado. La desdicha de su madre, las desapariciones, la elección de Clara. Todo se había tejido en una única oscura red. Y antes de que pudiera decidir, un grito desgarrador llenó el aire. «¡Laura, elige!», resonó. Clara y Ana miraban. Dos destinos enfrentados mientras el océano esperaba una elección que cambiaría todo. Pero la verdad más devastadora se reveló en ese silencio aterrador. El mar no solo había reclamado a su madre, sino que ahora se había fijado en ella. «¿Serás tú la próxima guardiana de la oscuridad?». Las olas rugieron a su alrededor, y en la confusión, la imagen de Clara se desvaneció, mientras el eco de sus propias decisiones la acechaba.
¿Qué le esperaba al final de ese oscuro camino? Laura se sintió arrastrada hacia el abismo, atrapada entre las sombras del pulpo y la carismática figura de su madre. El eco de las voces desaparecidas resonaba en su cabeza, como un canto enloquecedor que amenazaba con romper su cordura. Las olas se arremolinaban, cada una llevando consigo fragmentos de su vida, de su identidad. La desesperación la invadía, y cada vez que miraba hacia Clara, la imagen de su amiga se difuminaba más en la bruma del mar. «Laura, necesitas decidir», insistió el pulpo, mientras los tentáculos se estiraban hacia ella con desesperación. «Este océano es más antiguo de lo que imaginas. La verdad que buscas no solo es un legado, es un poder que puede transformarte». Con el tiempo pareciendo ralentizarse, Laura sintió cómo la presión del mar aumentaba a su alrededor. Clara había desaparecido en la oscuridad, y la visión de su madre, ahora tentadora pero terrorífica, acechaba con una mirada que parecía devorarla. «No, no puedo ser parte de esto», tartamudeó, el pánico subiendo por su garganta como una marea imparable. Pero en su pecho, una chispa de valentía comenzaba a cobrar forma. «Voy a desafiar este destino», afirmó con más fuerza de la que sentía, retrocediendo un paso. Justo entonces, un trueno resonó y el océano se agitó violentamente. «No puedes escapar de lo que eres», rugió el pulpo, mientras una ola gigante se levantaba a su alrededor. Pero lo inesperado sucedió. Antes de que pudiera perderse en el caos, una luz intensa surgió del fondo, iluminando el océano, como si el sol hubiese decidido levantarse de nuevo. Laura se cubrió los ojos ante el deslumbrante resplandor. Cuando la luz se atenuó, la figura de un hombre emergió del agua. Una presencia imponente, con un rostro conocido. Era Tomás, su padre, un hombre del que había estado separada por tanto tiempo. Creía que había desaparecido en el mismo mar que ahora la arrastraba. «Laura», dijo con voz profunda, «he vuelto para ayudarte». Su corazón latió con fuerza. ¿Era posible? «¿Papá? ¿Estás aquí?» La incredulidad la envolvió, pero antes de que pudiera acercarse, el pulpo se encorvó, su mirada centelleante llena de furia. «Él no es quien crees», murmuró el pulpo. «Esa figura es una ilusión, uno de los muchos engaños de este océano». Tomás avanzó. Los tentáculos del pulpo retrocedieron momentáneamente. «No, Laura, escúchame. Debes dejar de lado todos estos miedos. Este lugar es un ciclo de mentiras, y las únicas que quedan son las que has creado tú misma». Confusión invadió a Laura. Su mente daba vueltas. «Pero tú desapareciste». «Me llevé un secreto contigo», dijo Tomás, con un tono de urgencia. «Tu madre y yo, hay algo más que te ha mantenido lejos de la verdad. Tienes que saber la realidad de nuestra familia». Laura sintió un nudo en el estómago. «Mamá, ella sabía de esto». «No puede ser». «¿Qué?» «No puedes confiar en ella», advirtió Tomás, sus ojos reflejando lo que parecía una profunda tristeza. «Cuando el mar llama, revela lo que realmente somos». La verdad de sus palabras pareció resonar con el rugido del océano, haciendo eco de años de secretos ocultos. Un grito desgarrador atrajo su atención. «¡Laura, elige!», resonó la voz de Clara, surgiendo de la oscuridad, luchando por salir. Pero había algo diferente en su voz, un eco ominoso. «No dejes que te atrapen». La imagen de Clara se distorsionó, revelando una sombra, un susurro de lo que verdaderamente había querido ser. «Laura, esto es tu culpa», gritó Clara, su mirada ahora fría y llena de resentimiento. «Siempre has sido la elegida». El pecho de Laura se apretó. ¿Qué estaba pasando? Las palabras de su padre, la transformación de Clara, todo atormentaba su mente. ¿Elegida para qué?
Esto no es real. ¿No lo es? Rió el pulpo, su risa como un susurro envenenado. El mar ha elegido a Laura, y ahora ella debe afrontar su destino. La verdad las atrapará a todas. Una ola inmensa se alzó detrás de su padre, y mientras éste extendía la mano, el mar pareció abrirse, llevándose tanto a Tomás como a Clara en un caos de agua. Un chillido desgarrador llenó el aire. «Laura, elige», resonó nuevamente la voz de Clara. Pero Laura no sabía qué hacer. En ese momento, la niebla se disipó, revelando a todas las mujeres del pueblo y su madre al fondo, envueltas en la neblina del mar, sus ojos brillando llenos de secretos. Todo lo que creía sabía sobre su familia, sobre ella misma, estaba a punto de desmoronarse. La figura de su madre sonrió, pero había un destello oscuro en su mirada. ¿Fue su madre realmente una víctima? ¿O en cambio, parte integral de esta maraña de secretos que amenazaba con devorarla? Laura sintió una oleada de dolor. ¿Qué tipo de eternidad las esperaba a todas aquí? La oscuridad del mar se cernía, susurrando palabras antiguas y esperando su elección.